espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con nuestro curso de cálculo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nuevamente Abelardo Vela con ustedes. El día de hoy vamos a trabajar con lo que vamos a hacer de aquí en adelante, demostraciones. ¿Sí? El día de hoy no vamos a trabajar directamente con demostraciones, vamos a dar una pequeña introducción. ¿Por qué es importante una demostración? Vamos a empezar de una vez. Una demostración en matemáticas, para los compañeros que ya tienen cierto tiempo aquí, ya sabrán de qué estoy hablando. Sí, pero para los compañeros de nuevo ingreso, es importante darse cuenta lo relevante que puede ser una demostración. Porque venimos de un ámbito en donde las matemáticas solo se expresan en un contexto muy simple, no se expresan en el contexto más amplio de lo que son las matemáticas. Por ello es importante que ustedes hagan el esfuerzo, porque muchas de las calificaciones que van a obtener a partir de aquí en adelante, ¿sí?, van a estar en función de hacer una o dos o más demostraciones. Si no saben demostrar, entonces estamos en un problema, porque muchas de las tareas que les van a dejar, muchos de los ejercicios que les van a dejar y muchos de los trabajos que van a realizar posteriormente a la carrera, ¿sí?, dependiendo de cuáles sean sus inclinaciones, van a requerir que ustedes hagan una demostración o más. Entonces, si no saben expresar correctamente una demostración, entonces no tiene caso proceder en algún ejemplo, tarea, etcétera, si no se tienen las nociones. Eso es importantísimo, que ustedes se den cuenta que deben de tener las nociones de lo que es una demostración. Una demostración no es nada más aprenderse el algoritmo. La idea de un concepto es lo que nos permite a nosotros entender qué sigue después. ¿Por qué hago esto? Es muy sencillo. Una demostración no se basa solamente en una serie de reglas. No es nada más una serie de reglas, es una serie de conceptos que se deben de interiorizar y de aprehender, o sea, no de aprender, aprehender, o sea, hacerlo suyo, ¿sí? Y de ahí la importancia que reviste entender cómo se desarrolla una demostración. Si ustedes ven un libro, por ejemplo el Spivak, está lleno de demostraciones, pero muchas de esas demostraciones no se entienden. Y no se entienden simple y sencillamente porque las demostraciones no están desarrolladas completamente, ¿sí? Y eso pasa en muchos libros, en muchos artículos, ¿sí? Los autores omiten ciertos pasos de las demostraciones y luego a veces nosotros, si no tenemos el concepto, ¿sí?, difícilmente vamos a entender qué es lo que sigue. Por eso es importante abordar cada uno de las definiciones, abordar cada uno de los teoremas, de los lemas, de las proposiciones, de los axiomas, etcétera, para que podamos ir encadenando cada uno de estos conceptos, porque se sigue uno después del otro. Entonces van formando una torre, ¿sí?, y ustedes ven sus primeras definiciones y eso es lo que da la base a lo que ustedes van a entender por conocimiento en matemáticas. Eso les da la base, y una vez que ustedes desarrollan la primera demostración, entonces ya tienen ahí su primer enunciado, su primer concepto, sobre el cual ustedes van a desarrollar otra y otra y otra y otra y otra, y así sucesivamente demostraciones. Si ustedes no se dan a la tarea de entender qué es una demostración, pues va a ser complicado. Ahora, yo sé que de entrada va a ser difícil, simplemente por el hecho
de que no estamos acostumbrados a hablar este lenguaje. Pensamos que ya sabemos matemáticas. Muchos cuando entramos a la facultad llegamos de la preparatoria y llegamos con calificaciones de 9, 10 y a partir de ahí nos sentíamos que ya podíamos nosotros desarrollar una demostración. ¿Y cuál fue el caso? Cuando muchos de nosotros intentamos resolver una demostración, pues simplemente no nos dimos cuenta de que no sabíamos demostrar. ¿Sí? Ahora, hemos hablado de que esto es un lenguaje. Las matemáticas, como cualquier idioma, no, bueno, este no es un idioma en esencia, es un lenguaje formal. Pero como lenguaje formal también requiere de cierto esfuerzo y cierto estudio. Lo que van a aprender ustedes es un nuevo lenguaje. Y como les decía, si ustedes creen que ya saben matemáticas porque fueron buenos en el bachillerato, pues tal vez a lo mejor alguno de ustedes participó en alguna olimpiada, a lo mejor alguno de ustedes tiene conocimientos porque algún pariente o algún conocido, ¿sí?, de ustedes los introdujo a este mundo básicamente con algunos aspectos y conceptos, pero de aquí en adelante ustedes van a tomar diferente tipo de materias, diferente tipo de temas que van a requerir de su atención y de su completa concentración. Entonces es importante que ustedes, más que nadie, porque lo que uno exponga es para que precisamente ustedes se den a la tarea de desarrollar el conocimiento que necesitan y poder plasmarlo en una demostración. El lenguaje matemático es muy preciso y si ustedes omiten un paso, ¿sí?, y tratan de desarrollar ese paso o no lo desarrollan más bien y a partir de ahí infieren otra cosa, pues sus demostraciones van a estar mal, ¿sí? Aprender a hacer una demostración requiere de práctica. Eso es un requisito. Es como aprender nuevas palabras de un nuevo idioma. Y a partir de ahí, ustedes tienen que practicar y practicar y practicar y practicar. Es repetición, repetición y repetición. A partir de eso ustedes se van aprendiendo y van interiorizando el concepto de lo que representa esa frase, esa palabra, esa oración, ¿sí? Aquí es lo mismo, exactamente lo mismo. Justo es lo mismo, porque no puede ser de otra forma. Si ustedes se enfocan en un teorema es una proposición, es un enunciado, y ese enunciado trae conceptos, ¿sí? Conceptos que se forman en un solo concepto que ustedes van a tener que descifrar, que ustedes van a tener que aprender, que ustedes van a tener que interiorizar. ¿Para qué? Pues para saber que cuando ustedes desarrollen otra demostración usando ese teorema con las definiciones anteriores, puedan saber cuál es el paso que sigue. Ahora, aprenderse de memoria las cosas está bien, pero lo que implica aquí es aprenderse las cosas de memoria está bien, pero si se las interiorizan y entienden el concepto, entonces ya no hay problema. Ya no hay problema porque ustedes saben qué paso sigue, ¿sí? Saben qué es el infinito, qué representa el infinito, qué es un límite, ¿sí? Qué es una función, qué es una derivada, qué es una operación diferenciable, ¿sí? Todo ese tipo de palabras que acabo de decir son conceptos. Y esos conceptos encierran muchos conceptos atrás de sí. Son opacados por sí todos los conceptos que vienen, ¿sí? Y por ejemplo, para poder entender qué es una función, pues tendremos que aprender primero qué son los conjuntos, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es un conjunto? ¿Cómo se puede unir con otro conjunto? ¿Cómo la intersección con ese conjunto? ¿Sí? La contención, la pertenencia, etc. Y a partir de ahí ya puedo desarrollar lo que es una relación. Una relación de orden, ¿sí?
o una relación simple, donde se relaciona un conjunto con otro conjunto a través de esa relación, y todos los elementos de acá se relacionan con los de acá a partir de esa relación que va de ida y vuelta, y a partir de ahí yo puedo definir lo que es una función. A partir de lo que es el concepto de relación yo puedo definir lo que es una función. Y una función no es una función en sí, es un conjunto. Sorpresa. Una función se puede representar como un conjunto, ya lo veremos más adelante, ¿sí? Y para eso también necesito saber cuáles son los números reales, sus propiedades, la suma, la resta, el producto, distribución, reglas de orden, etc. Hay muchas cosas que tenemos que aprender y que lógicamente no es nada más aprendérselas o grabárselas, no. Muchos compañeros, por ejemplo, en la Facultad de Medicina van y se meten a los salones y ahí tienen que aprenderse de memoria muchas cosas. Aquí hay que razonar, por eso están aquí. ¿Por qué? Porque aquí tienen que aprender a utilizar su razonamiento. ¿Para qué? Pues para hacer suyos los conceptos y de alguna manera usarlos para poder desarrollar una demostración. Es ahí donde radica la importancia de lo que es demostrar. ¿Sí? Me he enfocado aquí tan solo en solamente hablar, pero es de suma importancia que ustedes se den cuenta que una demostración va a ser el pan nuestro de cada día, va a ser, ¿sí? El pan nuestro de cada día para las tareas, para los exámenes, para una exposición, para su tesis de licenciatura, su tesis de posgrado, maestría, doctorado, postdoctorado, ¿sí? Y si se ponen a trabajar en investigación, pues lógicamente tienen que desarrollar teoremas, tienen que desarrollar demostraciones, ¿sí? Y si ustedes se dedican a esto de forma profesional, pues tienen que, por ejemplo, en algún momento a lo mejor terminarán dando clases. Y tienen que saber cómo se hace una demostración. ¿Para qué? Para poder transmitirle a esos compañeros que vienen atrás de ustedes esos conceptos que ahora son de ustedes, ¿sí? Este video solamente lo quería yo centrar en esta parte, ¿sí? Porque es de suma importancia. Esto es llamémoslo así, el prólogo o la introducción a lo que es la demostración, ¿sí? En el próximo video vamos a especificar cómo se trabajan las proposiciones, ¿sí? Cómo son las proposiciones matemáticas, y vamos a ver algunos ejemplos y a partir de ahí vamos a desarrollar una demostración, ¿sí? Con todo detalle, ¿sí? Vamos a hablar sobre ese tema. No vamos a ahondar en todos los métodos de demostración. Hay muchos métodos de demostración, ¿sí? Hay unos cuantos básicos que ustedes pueden aprender y a partir de ahí ustedes pueden desarrollar sus propios métodos. Porque el estilo para demostrar, incluso para hacer una demostración, lleva una marca personal. Porque cuando uno desarrolla una demostración muchas veces no es que sea diferente a las otras, sino que lleva su sello particular, ¿sí? Porque el algoritmo pues es análogo a otros algoritmos que se desarrollan, pero al final lleva su toque personal. Es ahí donde ustedes tienen que aprender a trabajar. ¿Cómo desarrollar una demostración? Primero tienen que aprender cuáles son los métodos principales, o no los principales, los básicos, ¿sí? Y a partir de ahí ustedes ya tienen que entender cómo se desarrolla una demostración y a partir de ahí ustedes visualizar por dónde deben de atacar algún problema, algún teorema, ¿sí? Alguna proposición, lema, X, lo que tengan que hacer, ¿sí? Para hacer su trabajo. Y bueno, en este contexto también quiero invitarlos nuevamente a que nos pongamos las pilas, ¿sí? Porque este trabajo es más de ustedes que mío.
es más de ustedes que de los compañeros que estén al unísono con nosotros, ¿sí? Es pensando en ti en particular, que estás viendo este video, porque de ahí tú vas a desarrollar el conocimiento que necesitas para aprender a hacer una demostración. Es fundamental que pongas mucha atención de aquí en adelante, porque vamos a trabajar muy duro haciendo demostraciones, y vamos a trabajar unas 3 o 4 demostraciones, y a partir de ahí nos vamos a ir más rápido, ¿ok? Cuídense, jóvenes, nos vemos en el siguiente video y hasta pronto. Cuídense.